Hoy nos toca la lección número 9. Es una lección muy, muy bonita y muy especial y habla de las seguridades, ¿ok? Entonces, vamos a estar viendo las seguridades que nosotros tenemos que tener y las seguridades que son muy importantes. Pero para eso primero tenemos que entender qué es una seguridad. La seguridad es algo absoluto. Cuando uno habla de seguridad, yo sé que en el mundo hablan de seguridad y lo hablan a medias, ¿verdad? Como que no es tan absoluto, porque no tenemos nada seguro, ¿verdad? Aquí decimos en la tierra, ni los presidentes, ni la familia, nada está seguro, siempre está cambiando. Entonces, para poder entender lo que es la seguridad, debemos de conocer a Dios, porque Él es el único que puede otorgarnos seguridades absolutas. ¿Qué es la seguridad absoluta? Que no hay un margen de error y que eso es lo que es y no hay margen de error ni equivocación ni siquiera un grado de error o de desconfianza. Tiene que ser, la seguridad es algo absoluto. Y cuando hablamos de absoluto, o sea, que no cambia, que no varía, sino que realmente lo que dijo eso es. Y eso es bien importante entenderlo. Cuando hablamos de seguridades del creyente, aquí estamos viendo unas seguridades que son absolutas para nosotros y que debemos de agarrarlas y creerlas, porque yo creo que ahí es donde está el asunto. Cuando Dios te dice, esta es una seguridad, uno tiene que creerlo y vivirlo y vivir de esa manera y vivir en esa fe, en ese conocimiento, en esa seguridad, que no hay margen de error, ¿verdad? Que no hay margen de error, que no hay un gradito de desconfianza, sino que lo que dijo eso es y es absoluto y no va a cambiar. Entonces vamos a ver esas seguridades ahora y vamos a entender por qué son necesarias para nosotros. ¿Por qué son tan necesarias esas seguridades para nosotros? Y la primera seguridad es la seguridad de la salvación. Y vamos a leer en primera de Juan 5, del 10 al 13. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok. Miren, hermanos, es muy importante para nosotros el poder aferrarnos a esta palabra y poder entender esto. La salvación no depende de nosotros. Y creo, hermanos, que en eso Satanás ha ganado mucho terreno en la iglesia, porque ha hecho que la salvación dependa del hombre, o ha hecho creer que la salvación depende de nosotros. Y la salvación no depende de nosotros. La salvación viene de Dios y es un regalo de Dios para nosotros. Entonces, vamos entendiendo esto. ¿Quiénes son los que tienen la vida? Dice aquí, el que tiene al Hijo. En el 12, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene la vida. Y es clara. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora, dice ahí claramente, estas cosas los escribo a ustedes para que crean, a los que creen. A los que creen son a los que le estoy escribiendo esto, a los que creen, para que sigan creyendo y para que entiendan que ya tienen la vida eterna, que ya está segura la vida eterna. Y esto no es algo de nosotros, es de Dios. Es de Dios, es esta seguridad. Por eso es una seguridad, porque no depende de nosotros.
En el momento que nosotros creímos en Jesús, en el momento que nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos que tener esa seguridad. Y no se trata de que seamos jactanciosos como muchos piensan, ¿verdad? Como cuando dicen, ¿quiénes son salvos? Y quizás muchos dicen, ay, unos levantan la mano, yo soy salvo, ¿verdad? Y otros se quedan con la mano abajo y dicen, pues ni que fuera tan santo para que ya pensara que es salvo. Pues, ¿qué hace, verdad? Ni que fuera tan espiritual o qué es lo que hace para que asegure su salvación. Pues esto es lo que ha hecho, hermanos, y en este texto es muy importantísimo que nos lo aprendamos. Estas seguridades, hermanos, nos protegen a nosotros. ¿Y de qué nos protegen? De los dardos de fuego del maligno. De los dardos de fuego del maligno. Estas, hermanos, estos dardos vienen todos los días a nuestra mente, a la mente de nuestros hijos, a la mente de la iglesia, haciéndoles sentir que no son salvos. Haciéndoles sentir que si se portaron mal hoy, ya no son salvos, que si se equivocaron, que si cometieron algún error, ya no son salvos. Y esto está muy contrario a la palabra. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Nosotros que tenemos al Hijo, tenemos la vida. Ahora, hay una evidencia de que el Espíritu Santo, de que Cristo está en nosotros, de que Cristo ha venido y ha entrado a nuestras vidas y nuestra vida ha sido transformada. Y hay errores que a veces cometemos, pero es importante ir al Padre y pedir perdón. Pero eso no nos quita la salvación. Eso no nos va a quitar la salvación. Esto es importante que nosotros lo entendamos, por favor, hermanos, porque es algo que tenemos que transmitir. No podemos transmitir en seguridad. No podemos transmitir en seguridad a la iglesia. Necesitamos decirle, si lo que la palabra de Dios dice, no es algo que yo le voy a decir de mí. No es algo que yo le estoy sacando de la manga y que le estoy diciendo, mira. No, es la palabra de Dios. Y es una seguridad para protegernos de esos dardos de fuego del maligno que día a día el enemigo nos pone. Amén. Ahora vamos con la segunda. En Juan 14:14. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Ok, muy bien, ¿verdad? Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante y esto es algo que nosotros tenemos. Es una evidencia de que Cristo está con nosotros. Esto es una evidencia real para nuestras vidas, de poder tener a Cristo en nuestras vidas. Nuestro caminar, en nuestro caminar debe de haber respuestas de oración. Respuestas de oración, porque eso nos fortalece. Eso fortalece al discípulo, a la persona que ha creído en Cristo. Es una evidencia de que Cristo está en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos respuestas a nuestras oraciones, cuando nosotros oramos y vemos cómo Dios responde a nuestras oraciones, vemos cómo la mano de Dios se mete y empieza a intervenir y empieza a hacer esas cosas increíbles, esas cosas que no son imposibles, pero que son poderosas. Amén. Entonces dice, hay una cosa, hermanos, que miren, la otra vez ya hemos hablado de esto. Nosotros ya cuando tenemos a Cristo, es muy diferente nuestras oraciones. Quizás las personas que están en el mundo, que viven en este mundo, se enfocan mucho en la tierra. Y Señor, dame un carro. Y Señor, quiero una casa. Y Señor, dame un vestido. Y Señor, quiero un buen trabajo. Y sus oraciones se limitan a esta tierra. Nada más a esta tierra. A los placeres de esta tierra. A dame fama. Quiero predicar bonito. Quiero hablar bonito. Y nos enfocamos solamente en oraciones egoístas. Por eso el apóstol Santiago dijo, piden y piden mal, porque nada más piden para sus deleites.
¿verdad? Piden y no tienen respuesta porque solamente se enfocan en ustedes, en sus deleites. Ahora, Dios prometió darnos todo lo que necesitamos. Claro que si yo necesito un carro, Dios nos lo va a dar. Dios, claro que si yo necesito una casa, Dios la va a proveer. Claro que si yo necesito algo, Dios lo va a proveer. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Pero mi oración no puede estar enfocada en solamente quiero, necesito, yo deseo. Y como niños egoístas, nuestras oraciones, hermanos, ya tienen que ser en Cristo. Esas oraciones de llenura del Espíritu Santo, esas oraciones de que las almas se salven, esas oraciones de que la presencia de Dios se manifieste, esas oraciones de que Dios salve a tu familia, son oraciones donde ya estás en el reino de los cielos, donde tú ya estás enfocada en Cristo, en el reino de los cielos. No son oraciones solamente egoístas de quiero, dame, necesito, yo, para mí, para mi familia, sino es ya basado en algo ya más superior, porque Cristo mora en ti. Entonces, tú ya estás en el reino de los cielos y ya estamos en ese reino. Entonces, claro que nuestras oraciones van a ser contestadas. Con esto yo no te digo que no pidas por un carro. Si tú necesitas un carro, pide por el carro, pide por tu casa, pero no vamos a basar nuestras oraciones en solamente en cosas materiales que aquí se quedan y que aquí se terminan, sino nuestras oraciones están basadas en lo eterno, en lo eterno. Por eso dice, ¿verdad? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pídelo y yo lo voy a hacer. Y creo, hermanos, que ahí es donde entra nuestra oración, como ustedes como maestros. Señor, habla a través de mí, que las personas se conviertan y ustedes van a ver esa respuesta de oración de cómo Dios va a abrir los corazones, las mentes de las personas para que ese mensaje poderoso llegue a sus vidas. Entonces, es muy importante hacerle entender a la iglesia esto y que entiendan que sus oraciones, que las oraciones que ellos hacen no son en vano. Tienen respuesta y hay respuesta de Dios para estas oraciones. Es evidencia de que Cristo muere en nosotros. Cuando Dios nos responde, es una evidencia de que Cristo está con nosotros. Él lo prometió y es una seguridad que nosotros tenemos que tener. Y es una seguridad que nosotros debemos de vivir. Y en esa seguridad nosotros tenemos que hacer. Nosotros no hacemos oraciones en vano. Cada una de nuestras oraciones llega a la presencia de Dios. Hay que creerlo. Hay que creerlo porque recuerden, hermanos, dice la Escritura que para acercarse a Dios debemos de creer que le hay y que galardona a los que le buscan. Si nosotros nos acercamos a Dios en oración, es porque creemos en Él, en su poder y en todo lo que Él hace y en toda la gloria de Él. Entonces nosotros podemos acercarnos confiadamente, con fe, como dice, pero pidan con fe, creyendo que Él lo va a hacer. Si nosotros nos acercamos con duda, la duda es terrible, hermanos. No podemos acercarnos con duda, necesitamos creer. Por eso es otra seguridad de nosotros como creyentes, de creer. Es muy importante esto, hermanos, es muy importante poder vivirlo, porque como dice, miren, en Mateo 6:33, ahí lo dice muy claro, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Si nosotros hacemos la obra de Dios, claro que Dios va a añadir todas las cosas que necesitamos, las bendiciones. Dios no está peleado de que no te va a dar. Simplemente que enfócate en lo eterno, enfócate en el reino.
Nuestras oraciones deben de ser enfocadas en el reino, en lo eterno, en todas esas cosas eternas que la gente normal no las ve. Y nuestras oraciones deben de estar enfocadas en eso. Y las añadiduras vienen. Y vienen, y yo estoy seguro que llegan a nuestra vida. Y van a seguir llegando. Y uno ve la mano de Dios, porque nuestro Dios es un Dios proveedor, es un Dios sanador, es un Dios que se encarga de todas las cosas. Amén. Ok, vamos a ver ahora la seguridad de la guía. Y tengo aquí dos textos, Proverbios 3:6 y Juan 14:26. Proverbios 3:6 dice, ¿Sí? reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Muy bien. ¿Alguien tiene Juan? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok. Miren, hermanos, vamos ahorita viendo las seguridades que nosotros tenemos. Lo absoluto, lo que es real. Miren, vamos entendiendo esto. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, el Consolador, el Espíritu Santo, Él nos va guiando. Él es nuestro guía. Ya no estamos solos. El Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos guía. Dice, bueno, ¿qué tienes que hacer para que te guíe? Número 1, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué es reconocer? ¿Qué es reconocerlo en todos tus caminos? ¿Qué es que reconozcas a Dios en todos tus caminos? ¿Qué es eso? Porque dice, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. ¿Qué es reconocerlo, hermanos? El reconocerlo es eso, hermanos, es poner a Dios antes en la toma de decisiones diarias, es reconocerlo y hacer primero lo que Él me dice, establecer el pacto con Él, que el pacto de Dios no perderlo, o sea, la palabra de Dios no perderla, sino reconocerlo en todos mis caminos. Es, ya sé, ¿verdad? Por decir, yo ya sé que robar es malo y llega alguien a ofrecerme algo, una tranza o algo. Si yo caigo en eso, no lo estoy reconociendo, porque yo, ¿qué estoy haciendo? No, vamos a estafar a esta persona o X o Y. Uno que dice, no podemos, ¿verdad? Porque ahí es donde dice, y Él va a enderezar tus veredas. Nosotros vamos siempre basados en la guianza del Espíritu Santo, en la guianza de la palabra de Dios, en la guianza de nuestras vidas. Cuando uno va reconociendo a Dios en nuestros caminos, en cada una de nuestras decisiones siempre ponemos la balanza. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que dice su palabra? Y ahí, hermanos, ahí es donde uno se va guiando por ese poder glorioso. Y como dice ahí, Él va enderezando nuestras veredas. ¿Qué es lo que está haciendo? Nuestras veredas muchas veces van muy torcidas, pero dice que Él las va enderezando. Él va poniendo una línea recta para que nosotros caminemos en ese camino perfecto de Cristo. Por eso nosotros debemos de entender que nosotros ya somos guiados por el Espíritu Santo. Él es el que nos va a enseñar todas estas cosas. Él es el que nos hace recordar en esos momentos qué hacer. Él nos mueve a hacer cosas. Él nos va moviendo a hacer las cosas. Y entender, hermanos, que incluso Él permite, miren, esto es importante entenderlo y aclararlo. Muchas veces el Espíritu Santo permite, hermanos, permite que nos equivoquemos y tomemos malas decisiones para enseñarnos verdades a nuestra vida, para hacernos crecer, para fortalecernos. Nunca va a ser, hermanos, ahora que estamos en Cristo, aunque nos equivoquemos, siempre hay un plan absoluto de Dios. Porque si el Espíritu Santo lo está permitiendo, es porque te está enseñando una verdad.
Quizás no hemos entendido, quizás no entendemos así. Y el Señor, bueno, pues equivócate. Como un padre a su hijo. No lo hagas, te vas a quemar, no toques, te vas a quemar. No entiende, bueno, pues quémate. Te quemas y el niño ya jamás vuelve a agarrar la lumbre, ¿verdad? Porque ya entendió. Y a veces, hermanos, el Espíritu Santo así nos va guiando. Por eso nosotros no debemos de frustrarnos. Debemos de caminar como confiados, descansando en que Dios está con nosotros. Aún, hermanos, en medio de las cosas que no hemos hecho bien. Ahí está su mano guiadora. Porque aunque te has equivocado, de seguro te das cuenta cuando ya estás equivocada y reconoces tu error, vas con Dios y dices, Señor, perdóname. Y ahí el Espíritu Santo te está guiando. Y ahí el Espíritu Santo, sí, es lo que querías que reconocieras, que eso que estabas haciendo no era correcto. Pero mira, ahora sí ya sabes el camino correcto, vamos por este rumbo. Esto, hermanos, es glorioso poder vivirlo, poder darlo a la iglesia, para que la iglesia pueda entenderlo y vivir en esa paz. Creo, hermanos, que estas seguridades deben de traer mucha paz a nuestra vida, mucha luz. Y no nada más eso, sino una tranquilidad, hermanos, de que al menos yo les voy a contar poquito de mí. Muchas veces yo me sentía ansiosa porque yo quiero agradar a Dios. Yo siempre quería agradar a Dios, ¿verdad? Aún de jovencita. Quería agradar a Dios. Y a veces ese afán de querer agradarlo me ponía en mucha culpa y en muchas decisiones que yo ni sabía ni qué tomar. Porque decía, ay, tomo esto, ay, no, y como insegura. Y si le falto, y si se enoja, y si me equivoco, y si me salen malas cosas, Dios, ayúdame, toda desesperada, frustrada, porque a veces no reconoces muy bien la voz del Espíritu Santo, pero te sientes frustrado cuando no lo haces, y más cuando tomas una decisión y hasta parece que te equivocaste. Tú dices, ay, me equivoqué, y llegas toda frustrada y desesperada. Pero no es que te hayas equivocado, es que el Señor lo permitió. Lo permitió para que aprendas, para que no te creas que eres la mejor que todos o el mejor de todos, para que entiendas que eres humano y que necesitas ese poder divino, ese poder de Dios. Cuando uno empieza a caminar en esa guianza y entender que Dios tiene todo el control de tu vida, todo el control de tu vida, todo el control. No es que Satanás tenga un poquito de tu control, no. Él tiene todo el control y lo vemos en la vida de Job. Aunque estaba en la peor de las situaciones y parecía que Satanás tenía todo el control sobre Job, nunca lo tuvo. Satanás nunca tuvo el control de Job. Satanás nunca lo tuvo. El que tenía el control de la vida de Job siempre fue Dios. Siempre fue Dios. Siempre fue Dios. No es que Satanás tuviera un poquito de control. Nunca tuvo el control. Siempre fue Dios el que permitió eso. El control siempre lo tuvo Dios. Él lo tenía aquí en sus manos y no iba a permitir que Job terminara destruido. Fue un momento de dolor, pero no terminó destruido, terminó bendecido. Terminó con la victoria, con la gloria de Dios. Así están nuestras vidas, hermanos. Quizás a lo mejor puedes pasar un momento de prueba, de lucha, y puedes decir, ay, ¿dónde estás, Espíritu Santo? O me equivoqué en esta decisión, ay, ¿y ahora qué hago? Descansa en Dios, porque Dios sigue teniendo el control de tu vida. Dios no ha quitado el control de su vida sobre ti. Satanás nunca va a tener el control de ti. El control absoluto lo tiene Dios. Y en esto debemos de confiar, hermanos. Esto lo debe de saber la iglesia.
Esto lo debe de entender la iglesia y esto lo tenemos que transmitir a la iglesia, hermanos. Vivirlo nosotros. Vivir en esta alegría, ya no de desesperación, quizás como yo la tenía, ¿verdad? De angustia, o de que, ay, me voy a equivocar, no, ni para tomar decisiones podía porque sentía que me equivocaba. Pero entender, decir, Señor, tú guíame, y lo que tú me digas va a estar bien. Y aunque parezca una equivocación, para los cristianos, hermanos, siempre decimos, para los cristianos no hay fracasos. No hay fracasos, siempre hay aprendizaje, siempre hay una enseñanza, siempre hay algo glorioso de parte de Dios para nosotros, ¿ok? Creo, hermanos, que es muy importante transmitir esto a la iglesia, transmitir lo que ellos puedan sentirse felices, confiados, disfrutando la presencia del Espíritu Santo, entendiendo que desde el momento que tenemos a Cristo, Él es el que nos va a guiar. Nuestras vidas le pertenecen a Él y estamos en sus manos. Así es que, hermanos, esta seguridad es gloriosa. Hay que transmitirla, hay que enseñarla, hay que vivirla nosotros. Viviendo en esta, no le hace, hermanos, a lo mejor tenemos un problema. No sé, de muchas formas, todos tenemos nuestros problemas, dice mi esposo, pero aún así debemos de disfrutar y decir, no es que el Espíritu Santo se haya ido. Y no es que Dios se ha alejado de nosotros, es que Dios aquí está. Dios aquí está y aquí sigue con nosotros. Y aquí sigue con nosotros y aquí está y aquí va a seguir. Esa es la gloriosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, esa guianza, el disfrutar a Cristo con nosotros y entender que aún en medio de nuestras equivocaciones, Él está ahí guiándonos. Amén. Vamos a ver la seguridad número 4, que es la seguridad del perdón de pecados. Y esta seguridad la vamos a encontrar en 1 de Juan 1:9. Es importante, hermanos, miren, Satanás siempre va a tratar de meternos pensamientos para destruirnos. Si nosotros, hermanos, nos aferramos a Cristo y a su palabra, con esto vamos a poder obtener la victoria, que es lo que vamos a ver más abajo. Poder entender que con esto nos vamos a mantener como unos cristianos vencedores. Miren, vamos a leer 1 de Juan 1:9. ¿Quién lo tiene, por favor? Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, esta seguridad, hermanos, para nosotros debe de ser, para nosotros tiene que ser algo de nuestras bases firmes, de nuestra roca, de lo que nos sustenta en nuestra vida cristiana. Porque miren, desafortunadamente, yo ya tengo más de 20 años de cristiana y aún todavía me equivoco y aún todavía peco contra Dios. Y aún todavía, de repente me gana mi ira o de repente me gana, no sé, algo me gana, ¿verdad? Mi orgullo. Y uno tiene que entender, ¿verdad? Que nosotros cometemos pecado. Y uno tiene que vivir en esto, pero uno tiene que entender esto. Una cosa es vivir y otra cosa es caer, ¿verdad? Cuando yo vivo en el pecado es que yo vivo y ahí me enredo y ahí estoy. Y yo casi siempre pongo un ejemplo de una hermana aquí, ¿verdad? Cuando recién nos convertimos, que era maestra de niños, nosotros no la conocíamos bien. Y después llegaron y nos dijeron que ella tenía un amante, más bien ella era la amante, andaba con un señor casado. Y nosotros hablamos con ella, ¿va? Y dijimos, oiga, hermana, pero ¿cómo? Si usted es maestra, ¿va? O no nos dijo. Y ella decía, no, pero Dios me perdona. Digo, sí, hermana, sí, Dios nos perdona, ¿verdad? Dios nos perdona y eso debemos de entenderlo. Y eso estamos absolutamente seguros de eso. Pero dice la Escritura, ve y no peques más. Ve y no peques más. Entonces usted ya se conformó a vivir así.
dice, sí, dice, yo ya tengo muchos años, tengo 2 hijos de él y yo no lo voy a dejar, Dios me perdona y Dios me perdona y Dios me perdona. Y bueno, se quedó con eso, ¿verdad? Nosotros pues tuvimos que quitarla del departamento infantil. Era muy bonita maestra, pero lo que quiero decir con esto, bueno, una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en el pecado. Cuando tú ya tienes a Cristo en tu vida, no vas a vivir en pecado. Tienes que aprender, ¿verdad? Porque Él te va a dar la fuerza para vencer los pecados. Pero si tú llegas a caer en un pecado, si llegamos como seres humanos, caímos en un pecado de orgullo, ay, me enojé, me peleé, ay, hice esta situación, me equivoqué. Dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre, como dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mucha iglesia, hermanos, y esto yo lo digo porque hemos aconsejado a muchas personas, y mucha iglesia de Cristo de muchos años, vive en un espíritu de condenación, creyendo que hay pecados que no le han sido perdonados. Muchos piensan, sí, ya Dios me perdonó la mentirita, Dios me perdonó esto, pero yo cometí adulterio y eso no me lo puede perdonar, no me lo perdona. O yo maté a alguien y no lo perdona Dios. O como que eso es muy difícil para que Dios lo perdone, ¿verdad? Como una vez ministraba una persona que había abortado y ella vivía con esa desesperación y esa culpa de que ella había matado al bebé. Y se sentía tan desesperada y digo, pero ya conoces a Cristo. Dice, sí, pero eso no puede, no puedo dejarlo, no puedo soltarlo, no puedo. Le digo, es que eres tú la que te aferras a eso, pero necesitas creer lo que la palabra de Dios dice. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y cuando uno los confiesa, hermanos, es cuando uno empieza a sanar. Porque uno empieza a trabajar en ellos para no caer en esos pecados. Uno empieza a trabajar en ellos. Si ya me di cuenta que el orgullo está en mí, yo tengo que decir, Señor, ayúdame. Quítame este orgullo, perdóname y líbrame de esto. Porque, hermanos, si no confesamos y si no creemos esto, el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Y si nosotros no entendemos esto, aunque estés en la iglesia, muchos están en la iglesia, pero no tienen esa comunión con Dios. No disfrutan la presencia de Dios, porque viven en un espíritu de condenación, porque no tienen la seguridad de perdón. Y como no tienen esta seguridad, viven ansiosos, sin seguridad. Si no tienen la seguridad del perdón, menos van a tener la seguridad de la salvación, ni de la respuesta, ni de ninguna. Si no tienen la seguridad del perdón de pecados, no van a tener ninguna seguridad, porque van a creer que no son salvos. Y nosotros, hermanos, tenemos que decirle a la iglesia esta verdad. Si tú ya creíste en Jesús, si Cristo mora en ti, si ya le aceptaste, tú debes de conocer, y ya fuiste ante Él, y ya pediste perdón, tienes que tener esta seguridad y disfrutar la paz de Dios, ¿verdad? Claro, si yo me peleé con mi esposo, pues claro, ¿verdad? Arreglar esta situación, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué, no debía haber hecho esto. Ponerme a cuentas con Dios, con mi esposo, vencer mi orgullo, de poder doblegar mi orgullo y decir, Señor, ayúdame a pedir perdón. Me equivoqué, no tenía que decir esto, perdóname, ya lo reconozco, pero voy a ir y voy a pedir este perdón para que pueda ser libre y pueda tener esa libertad de entrar a tu presencia, porque de lo contrario, hermano, Satanás nos ataca por este medio. Amén. Y este va muy mezclado con el otro, ¿verdad? En la seguridad de la victoria. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores. Ahí está la cita, hermanos, y no la vamos a leer ahorita. Está en Romanos 8, 31 al 39. Es una cita más larga. Pero en el 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Muchas veces la iglesia, hermanos, piensa que vive en derrota y llegan a la iglesia pensando en que están en una situación de derrota. Es que no puedo dejar eso. En una situación de derrota espiritual totalmente. Es que no puedo. Es que traigo esto. Es que siento esto. Y viven en esta mentira de Satanás. Pero la iglesia de Cristo es vencedora. Tú, hermano, tú, hermana, eres vencedora en Cristo Jesús. Eres vencedor. Nosotros, la iglesia, somos los que vencen. Los que vencen en el nombre de Jesús. Somos la iglesia que está por arriba de todas las cosas. Por arriba de todo. Por eso en este pasaje me gusta, porque dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, persecución. Y luego empieza a decir toda esa lista. Y dice, si antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Nosotros somos capaces de vencer el hambre, de vencer la persecución, de vencer la tribulación. La iglesia está diseñada y está llena del poder de Dios para vencer todas las cosas. La iglesia es la que tiene la victoria y la que va a salir victoriosa hasta el último de los tiempos. La iglesia, nosotros, hermanos, nosotros la iglesia somos los vencedores. Somos los que tenemos la victoria en Cristo Jesús. No hay derrotas. No somos los perdedores. Fíjense, decía el apóstol Pablo, como caído, pero no derribado. No destruido. A veces sí, pasamos momentos que parece que estamos tirados, pero no estamos destruidos, hermanos. No estamos destruidos. Porque el Señor nos va a levantar de allí y nos va a poner en ese lugar donde Él lo dice, ¿verdad? En ese lugar espacioso, con reyes, con príncipes. Ahí es donde Él nos sienta. ¿Verdad? Como no teniendo nada. A veces así estamos. Como no teniendo nada. Como que, Dios mío, no tengo ni en qué caerme muerta, ¿va? Decimos aquí en México, ¿va? Como no teniendo nada. ¿Pero qué dice? Más poseyéndolo todo. Poseemos el reino, poseemos todo. Qué glorioso, hermanos, es poder vivir en esta victoria. Qué glorioso es poder vivir en este poder. Entender que nosotros, la iglesia que Cristo estableció, la iglesia de Cristo, es más que vencedora en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Somos una iglesia que tenemos que tener la seguridad de la victoria. Puede que pasemos un momento, hermanos, como el apóstol Pablo lo dijo, como caídos, ¿verdad? Pero no destruidos, como no teniendo nada, pero poseemos todo. Esa es la victoria. Nosotros tenemos que tener esa seguridad. A lo mejor estamos pasando un momento de lucha contra el enemigo, contra estas situaciones que estamos viviendo, pero debemos de estar seguros de que la victoria es nuestra. Que en esto que estamos pasando vamos a salir victoriosos. Que en esto que estamos pasando, la victoria está segura. Estamos seguros porque Cristo está en nosotros. Amén, mis hermanos. Amén. Esto es algo glorioso para nosotros que debemos de vivir y disfrutar. Y esto es algo que tenemos que transmitir a la iglesia para que la iglesia también pueda disfrutar de esto. De nosotros vivir ya en esta bendición y que la iglesia también disfrute de esta bendición. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Qué bonito es poder entender esto, el vivir en estas seguridades. Y estas seguridades, hermanos, no dependen de nosotros, sino que es promesa de Dios para los que creen. ¿Sí? Esto es promesa de Dios para los que creen. ¿Hay una condición? Sí, los que están en Cristo, los que tienen al Hijo.
Los que hemos creído y abierto nuestro corazón a Cristo, somos los que podemos disfrutar de esta seguridad. De esta seguridad, somos los que podemos vivir caminando en las alturas, ¿verdad? Son los que podemos disfrutar de la gloria de Dios.